Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y en esta oportunidad tengo el privilegio de leer el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Bienvenidos, prestemos atención, buenos apuntes y reflexión. El motor imposible de Ford. Millones de personas miran los logros de Henry Ford después de que él los ha alcanzado y lo envidian a causa de su buena fortuna o suerte o su genio, lo que sea por lo cual ellos dan crédito por la fortuna de Ford. Tal vez una persona de cada 100,000 conoce el secreto del éxito de Ford, y los que lo saben son demasiados modestos o demasiado reticentes para hablar de ello. Debido a su simplicidad, una sola cosa ilustrada es el secreto de la perfección. Hace unos años, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, decidido construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque, y dio instrucciones a sus ingenieros para que lo produjeran y un diseño del motor. El proyecto estaba ya sobre el papel, pero los ingenieros estaban totalmente de acuerdo de que era simplemente imposible fundir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Ford dijo: produzcamos de todas maneras. Pero es imposible, replicaron ellos. Sigan adelante, ordenó Ford, y sigan trabajando hasta que tengan el éxito, no importa cuánto tiempo se requiera. Los ingenieros siguieron adelante, no tenían otra opción. Si querían seguir formando parte del equipo de Ford, 6 meses transcurrieron y nada pasó. Pasaron otros 6 meses y todavía nada. Los ingenieros probaron vez tras vez todo plan concebible para ejecutar las órdenes, pero aquello parecía fuera de lo imposible, y era imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle que no habían hallado la manera de cumplir sus órdenes. Sigan adelante, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Siguieron adelante y entonces, como por arte de magia, descubrieron el secreto: la determinación. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión de detalle, pero la circunstancia y el resultado son los correctos. Deduzca de ella usted de que desea pensar y hacerse rico. El secreto de los millones de Ford, si puede, no tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford fue un éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Repito nuevamente, Henry Ford fue un éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerda esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su estupendo logro. Si puede hacerlo, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio en que se esté preparando o desempeñando. Usted es el dueño de su destino, el capitán de su alma. ¿Por qué? Cuando Hurley escribió sus proféticas palabras: soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería haber dicho que el éter en el que flota este pequeño planeta Tierra, es en el que nos movemos y tenemos nuestro ser, es una forma de energía que se mueve en una inconcebible alta frecuencia de vibración, y que el ente se llama, de una forma de poder universal,
que se capta y que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en nuestras mentes y nos influyen en toda forma natural para transmutar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esta gran verdad, sabríamos por qué somos dueños de nuestros destinos, los capitanes de nuestras almas. Él debería habernos dicho con gran énfasis que este poder no hace ninguna intención por discriminar entre pensamientos destructivos y pensamientos constructivos, y que tratara de ver también la realidad física de pensamientos de pobreza, con la misma rapidez que nos instala a actuar sobre el pensamiento de riqueza. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente diariamente y que por mecanismo que nadie conoce bien, estos imanen, atrae hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con intensos deseos de riquezas y que hemos de desarrollar conciencia de riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirla. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Herlin se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus seguidores interpretaran el significado de la filosofía entre líneas de su poema. Poco a poco la verdad ha sido desvelándose hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que lea que son invención en su hombre, usted será un hombre determinado. Los principios fueron recogidos de las experiencias de la vida de más de 500 hombres que acumularon riquezas en grandes cantidades, hombres que comenzaron en pobreza, con poca educación, sin influencia. Los principios funcionaron para estos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio y permanente beneficio. Verá que es fácil, verá que no es difícil hacerlo. Antes de leer el siguiente capítulo, quiero que sepa que este transmite información sobre hechos que pueden cambiar fácilmente su destino financiero, así como trajo cambios definidos de proporciones estupendas de las dos personas descritas. Quiero que sepa también que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que no podía haber tomado ninguna otra libertad con los hechos, aunque hubiese querido hacerlo. Uno de ellos ha sido mi amigo personal más cercano por casi 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estos dos hombres, el éxito que generosamente acreditan al principio descrito, el siguiente capítulo justifica sorprendentemente esta referencia personal como medio de hacer hincapié en que el extenso poder de este principio. Hace casi 15 años pronuncié el discurso de entrega de diplomas en Sharp Corner, en Sale, Virginia y Occidental, y acentué mucho el principio descrito en el próximo capítulo con la intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendrá el diploma se lo aprobó y lo convirtió en parte también de su propia filosofía. Ese joven es ahora miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin Roosevelt. Justo antes de este libro fuera publicado, me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarla como introducción al dicho capítulo. Le dará una idea de usted de la recompensa que le va a esperar en el proceso de la lectura. Estimado Napoleón,
Mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas del hombre y las mujeres. Le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil y a millares de personas de valía. Con disculpas, debo decir que la sugerencia, si es atendida y supondrá varios años de trabajo y responsabilidad para usted, pero estoy decidido a hacer una sugerencia, porque sé que su gran amor por dar al servicio útil a la sociedad. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Saller College y yo era parte de los graduados. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea en la que debo la oportunidad de honrar y tengo que servir a la gente de mi estado y que será pues responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted ponga en un libro la suma y la sustancia del discurso que dio el Salem College, para que de esa manera dar al pueblo de los Estados Unidos la oportunidad de aprovechar sus muchos años de experiencias y de asociación con los hombres que, por su grandeza, han hecho que los Estados Unidos la nación más rica del mundo. Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método porque el Henry Ford, y con sus pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, se elevó a tan grandes alturas. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, de que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas dificultades tuviese que vencer. Millares de jóvenes terminarán sus estudios este año y en los años próximos. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje de motivación tan práctico como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer para empezar en la vida. Usted puede decírselo porque usted ha ayudado a resolver los problemas de tanta, pero tanta gente. Si hay alguna posibilidad de que pueda permitirse el lujo de hacer tan gran servicio, me permito ofrecer la sugerencia de incluir en todos los libros que uno de sus gráficos de análisis personal, con el fin de el comprador del libro puede tener el beneficio de un autoinventario completo, indicando con usted que lo indicó hace años exactamente lo que se interpone en el camino del éxito. Un servicio de ese tipo que daría a los lectores de su libro una imagen completa y objetiva de sus defensos y sus virtudes. Significaría también para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sería un servicio que no tendría precio. Millones de personas se enfrentan ahora al problema de volverse a levantar después de la terrible depresión que se inició en 1929. Y hablo por experiencia personal cuando le digo que sé que de esta buena persona agradecerá la oportunidad de decirle a usted sus problemas y ver los problemas de ellos mismos y recibir sus sugerencias de solución. Usted sabe los problemas de aquellos que enfrentan la necesidad de comenzar de nuevo. En Estados Unidos hay miles de jóvenes hoy que quisieran saber cómo convertir ideas en dinero y gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y recuperarse de lo que perdieron con la depresión. Si alguien puede ayudarle, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de las imprentas autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame cordialmente suyo, Jenny Randall. Todo aquello que la mente humana pueda concebir, creer, se puede alcanzar. Número 2. El deseo, el punto inicial de todo logro. Primer paso hacia las riquezas. Cuando Erwin Barnett bajó del tren de la carga de Orange en Nueva Jersey, hace más de 30 años quizás pareciese un vagabundo, pero sus pensamientos eran como los de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, su mente trabajaba, se veía a sí mismo de pie enfrente de Edison, se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión que consumía su vida, el deseo ardiente.
el deseo de llegar a ser socio de los negocios del gran inventor. El deseo de Barney no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barney durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, puede que quizás haya sido solo una pretensión, pero no era solo pretensiones cuando se presentó ante Edison. Algunos años después, Edwin Barney volvió a aparecerse frente de Edison en la misma oficina en que había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, su deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison, el sueño dominante de su vida que se había vuelto realidad. Hoy quienes conocen a Barney lo envidian por esa oportunidad que la vida le dio. Lo ven en los días de su triunfo sin tomarse la molestia de investigar a causa de su éxito. Barney tuvo éxito porque eligió una meta definida y puso toda su energía y toda su fuerza de voluntad a sus esfuerzos y todo en pos de ese objetivo. No se hizo socio de Edison el día que llegó. Se contentó con empezar en el trabajo más humilde, siempre que le diera la oportunidad de avanzar, aunque fuera solo un paso hacia su meta anhelada. Pasaron 5 años antes de la oportunidad que se había buscado que apareciese. Durante esos años no se había presentado ni siquiera un rayo de esperanza o la promesa de que se cumpliera su deseo. Para todos, excepto para sí mismo, él no parecía más que otra parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su mente, él fue el socio de Edison cada minuto de ese tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Esta es una ilustración notable del poder de un deseo definido. Vaness consiguió su meta porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en una realidad. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún trabajo, sino voy a ver a Edison y le pondré sobre aviso de que he venido para convertirme en su socio de negocio. No se dijo, tendré mis ojos abiertos para cualquier oportunidad en caso de que fracase conseguir lo que quiero en la organización de Edison, sino solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí, apostaré todo mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se dejó a sí mismo ninguna posibilidad de retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requeriría de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó sus soldados y navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipo, y entonces dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podemos dejar estas playas vivos al menos que ganemos. Ahora, no tenemos opción. Venceremos o morimos. Y vencieron. Cada persona que vence en cualquier emprendimiento debe estar dispuesta a quemar sus naves, a eliminar toda posibilidad de retirada. Solo al hacer esto uno puede tener la seguridad de mantenerse en el estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente, el gran incendio de Chicago, en este caso un grupo de comerciantes que estaban en la calle,
de estar observando los remotos humeantes de lo que había sido sus tiendas, organizaron una conferencia para decidir si tratarían de reconstruir o abandonarían a Chicago para recomenzar algún lugar más prometedor. Llegaron a la decisión, todos menos uno, de abandonar a Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grandiosa del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Esto fue hace más de 50 años. La tienda fue construida y todavía sigue en pie. Un enorme monumento al poder de este estado mental conocido como el deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podía haber hecho era lo que hicieron los otros comerciantes. Cuando las cosas se pusieron duras y el futuro se mostraba deprimente, recogieron sus cosas y se fueron a donde las cosas pareciesen más fácil. Fíjense bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Erwin Barnes. Entre miles de otros jóvenes que trabajaron en la organización de Edison, es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riquezas, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar y formar los medios definidos para adquirirla y ejecutarla, esos planes son con una perseverancia que no reconoce el fracaso, atraerá dicha riqueza. 6 pasos para convertir el deseo en dinero. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en sus equivalentes monetarios consiste en 6 pasos prácticos y definidos. Primero, fíjese en su mente la cantidad exacta de dinero que desea adquirir. No basta con solo decir quiero mucho dinero. Esa definición en cuanto a la cantidad, hay una razón psicológica para esta decisión que describiremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que propone y se propone dar a cambio del dinero que desea. No existe el al cambio, nada. Tiene que saber qué es lo que va a dar a cambio. Tercero, establezca una fecha determinada en la que se propone desear y poseer dicho dinero. Cuarto, cree un plan definido para ejecutar su deseo y empiece de inmediato, sin importar si está preparado o no al poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir y mencione el tiempo límite para su adquisición. Diga lo que se propone dar a cambio del dinero y describa claramente el plan mediante el que se propone acumular dicho dinero. Sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse en la mañana. Mientras lee, véase, siéntase, crece que está ya en la posición del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posición del dinero ante el tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá a su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se convierte en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer el dinero y llegar a esta determinación al poseerlo, que usted se convenza a sí mismo de que lo tendrá. Solo aquello que desarrolla conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas, ya que la conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tan completamente con el deseo. En este caso, el dinero que uno puede ver a sí mismo
ya poseyéndolo. Para el no iniciado, quien no se ha educado en los principios de cómo trabajar la mente, de cómo trabaja la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para aquellos que no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que los puntos transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, quien comenzó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló pese a sus humildes comienzos para que esos principios se dirigieran hacia la fortuna de más de 100 millones de dólares. Puede ser que se ayuda también a adicionar, saber que los 6 pasos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por Thomas Edison, que puso su sello de aprobación en ello por ser no solo los pasos esenciales para la acumulación del dinero, sino necesarios para la consecución de cualquier objetivo definido. Estos pasos no piden trabajar duro, tampoco piden ningún sacrificio, no requieren que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Aplicarlo no requiere de gran educación, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos requiere la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación del dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o ni siquiera al destino. Uno debe entender que todos los que han acumulado grande fortuna primero soñaron, esperaron, anhelaron, desearon y planearon antes de adquirir dicho dinero. También sabrá que este punto, que nunca tendrán riquezas, en este caso en grandes cantidades, al menos que pueda llegar a ser la viva expresión ardiente del deseo por el dinero y llegar a creer que usted lo poseerá. Es posible que también sepa que todos los grandes líderes, desde los albores de la civilización hasta nuestros días, han sido soñadores. El cristianismo es la mayor potencia en el mundo de hoy, gracias a que su fundador fue un soñador inmenso. En este caso, tuvo la visión y la imaginación para ver realidad en su forma mental y espiritual, antes de que se transmutara en forma física. Si usted no puede ver grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Si usted no puede ver grandes riquezas en su imaginación, nunca la verá en su cuenta bancaria. Nunca en la historia de este país ha existido grandes oportunidades para los soñadores prácticos como ahora. El colapso económico de 6 años luego de la Gran Depresión ha reducido a todos los hombres sustancialmente al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Las recompensas representan enorme fortuna que serán acumuladas en los últimos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado, porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado, que sin duda favorece las masas, aquellos que tenían poca o ninguna oportunidad de ganar en las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Nota del traductor. Este y otros párrafos relativos a la Gran Depresión de 1929 fueron suprimidos en prácticamente todas las versiones existentes de este libro, excepto en la en la original de 1937. Sin embargo, al leerlos hoy en su versión original, luego de la gran recepción de 2007 y 2008, donde tenemos más de 7 años de estancamiento económico, nos damos cuenta de la necesidad y la actualidad de estas palabras ante un mundo que una vez más resume la ceniza de las malas decisiones, pero lo hace lleno de esperanza, lleno de oportunidades para quienes estén dispuestos a soñar, a trabajar con el deseo ardiente, a hacer que las cosas estén bien. El poder de los grandes sueños. A nosotros, quienes estamos en esta carrera hacia las riquezas, debe motivarnos a ver que el mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanzas, nuevos métodos de mercadeo, nuevos libros, nuevas literaturas,
nuevos programas de radio, nuevas ideas para el cine. Todas estas demandas son cosas nuevas y mejores para una cualidad que uno debe poseer para ganar. Es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere, el deseo ardiente de poseerlo. La Gran Depresión marcó el final de una época y el nacimiento de otra, de un mundo cambiante, y requiere también de soñadores prácticos que sean capaces de poner y pongan sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de tendencias de civilizaciones. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido aprovechar y dan buen uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad aún sin nacer, y han convertido y se ha convencido también esa fuerza e impulsos de pensamientos en rascacielos, ciudades fabricadas, aviones, móviles, toda forma de convivencia que hace una vida más placentera y feliz. La tolerancia es una de la mente abierta a unas necesidades prácticas del soñador de hoy. Aquellos que tienen miedo a una nueva idea están condenados al fracaso para poder comenzar antes de hacerlo. Nunca ha habido un momento más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto, no hay ningún salvaje oeste para ser conquistador, en este caso, como en los días de las caravanas, pero hay un vasto mundo de negocios financieros e industriales listos para ser remodelados y dirigidos hacia nuevas y mejores formas. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo nuevo y cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños se le han dado a la civilización, y a la civilización todo lo que tiene que es valioso, el espíritu que sirve como la sangre de la vida a nuestro propio país. En este caso, sus oportunidades y las mías para alimentar, mercadear nuestros talentos. No olvidemos que Colón soñaba con un mundo desconocido, apostó su vida a la existencia de este mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con una multiplicidad de algo y lo reveló. Nadie lo denunció como impráctico. Después que él triunfó y él cambió el mundo de hoy, lo veremos y lo verá también, demostrando una vez más que el éxito no requiere disculpas y el fracaso no acepta coartada. Nuevamente repito, el éxito no requiere disculpas y el fracaso no acepta coartadas. Si lo que usted quiere hacer es correcto y usted cree en ello, adelante, hágalo. Ponga sus sueños a trabajar. No haga caso de lo que los demás puedan decir de usted y enfrentar en algún fracaso temporal. Quizás ellos no saben que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñó con un carruaje sin caballo, se puso a trabajar con todas las herramientas que poseía, sin esperar a que la oportunidad lo favoreciera. Ahora las evidencias de su sueño están por todo el planeta. Ha puesto más ruedas a rodar que cualquier otro hombre que haya vivido, porque no tenía miedo de creer en sus sueños. Thomas Edison, en este caso, soñó con una lámpara que funcionaba como electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y, a pesar de sus más de 10.000 fracasos, se mantuvo firme en su sueño hasta que se le convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no renuncian ni abandonan. Stella soñó con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora la Uni Cigar Store ocupa una de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Lincoln soñó con libertad para los esclavos, puso su sueño en acción y apenas se perdió la oportunidad de ver un norte y un sur unidos haciendo su sueño realidad. Los hermanos Weir soñaron con una máquina que
cercara el aire y ahora podemos ver todo el mundo que sus sueños eran correctos. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de lo que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato. Sin cable de la radio en el mundo, el sueño de Marconi logró poner al lado lo que desde ahora el más humilde cabal es más majestuosa de la sensorial. Hizo a la gente de todas las naciones vecinos de al lado. Dio al presidente de Estados Unidos un medio por el cual él puede hablar al mismo tiempo con toda la gente del país. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia. Fue examinado en un hospital psiquiátrico cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podía enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. De hecho, ha mostrado su voluntad para recompensar al soñador que da al mundo alguna nueva idea. El mayor de los logros fue el principio, durante un principio, de un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo, y en más alta visión del alma se mueve el ángel. Los sueños son semilleros de realidades. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades de lo que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto inicial deseado del cual el soñador debe despertar. Los sueños no nacen en la indiferencia, la pereza ni la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador ni se le llama poco práctico. Sin embargo, si creen que lo hacen, haga un viaje a Tenense y sea el testigo de lo que el presidente soñador hizo para aprovechar y utilizar el poder de aguas en Estados Unidos. Hace una veintena de años, este sueño hubiera parecido una locura. El autor se refiere a la gran represa Pirwin Landing, iniciada en 1935, terminada, en 1938, como parte de los estímulos y luego de la depresión. Usted quizá ha sufrido decepciones y posiblemente sufrió fracasos, derrotas durante la Gran Depresión. Quizá ha sentido como ese gran corazón dentro suyo fue aplastado hasta sangrar. Tome fuerza y valor. Estas experiencias han moldeado el metal espiritual de que usted está hecho y son activos de valor incomparable. Recuerde también que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El punto de cambio en la vida de la gente de éxito usualmente llega en el momento de alguna crisis, en medio del cual son presentados con su otro yo. En este caso, John Burnham escribió, en este caso, está entre los mejores de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido durante décadas castigado a causa de sus ideas sobre la religión. Y en este caso también tenemos otro caso, Henry. Él descubrió el genio que dormía entre su cerebro después de haberse topado con un gran infortunio, haber sido encarcelado en Columbus, Ohio, forzado por su desgracia a conocer a su otro yo. Y a usar también su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Extraños y variados son los caminos de la vida, más extraño aún son los caminos de la inteligencia infinita, a través de la cual las personas a veces son obligadas a soportar todo tipo de castigo antes de descubrir sus propios cerebros y su propia capacidad y crear útiles a través de la imaginación. Edison inventó, en este caso, y científico más grande del mundo, era un telegrafista vagabundo que fracasó innumerables veces antes de ser llevado finalmente a descubrir
el genio que dormía dentro de su cerebro. Charles Dickens empezó pagando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los autores verdaderamente grandiosos de este mundo. Esa tragedia produjo primero a Darwin y luego una sucesión de obras que hicieron de este mundo mejor y más rico para todo aquel que lee sus libros. Las decepciones amorosas generalmente tienen el efecto de conducir a los hombres a la bebida y a las mujeres a la ruina, pero esto porque la mayoría de la gente nunca aprende el arte de transmutar sus emociones más fuertes en sueños de carácter constructivo. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ya había escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha servido de evidencia de que nadie está derrotado mientras la derrota no sea aceptada como una realidad. Nuevamente, toda vida ha servido de evidencia de que nadie está derrotado mientras la derrota como la no sea derrotada y aceptada dicha derrota. Robert Boone era un campesino analfabético, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida porque se vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por lo tanto arrancó un espino de plantas de rosal en su lugar. Booker Washington nació en esclavitud, perjudicado en su momento por su raza y color, pero como era tolerante, tuvo una mente abierta a todo momento sobre todos sus temas y era un soñador. Dejó su huella para hacer el bien a toda la humanidad. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron, tradujeron sus sueños en pensamientos organizados. Antes de pasar al siguiente capítulo, reviva nuevamente en su mente el fuego de la esperanza, la fe, la valentía y la tolerancia. Si usted posee estos tres estados mentales, fuego, esperanza, fe, valentía y tolerancia, y un conocimiento de los principios descritos, todo lo demás que necesita vendrá a usted cuando esté listo para ello. Dejemos que el mesón describa este pensamiento en las siguientes palabras. Cada proverbio, cada libro, cada refrán que exista para ayudarte y consolarte, sin duda vendrá a casa a través de pasajes rectos y serpenteantes. Cada amigo que no sea de tu voluntad, una fantasía, si no es el deseo de tu tierna y grande alma, se acogerá en tu brazo. Hay una diferencia entre desear algo y estar preparado. Decimos, nadie está listo para algo hasta que crea que puede adquirirlo. El estado mental debe de creer y no mera esperanza como un anhelo. Tener una mente abierta es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe, ni valor, ni convicción. Recuerde que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para pedir abundancia y prosperidad del que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Dice así: negocié con la vida en un salario de un penique y la vida no me pongo más. Poco mucho me imploré en la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es solo un esplendor que te paga lo que le pides, pero cuando ha fijado su salario, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario miserable, pero para descubrir perplejo que cualquier salario que hubiera pedido a la vida me lo hubiese pagado gustosamente. Ese es el poema. Voy a dejarlo hasta aquí. Luego mañana vamos a ver el siguiente
me encanta porque el siguiente viene con muchas preguntas reflexivas y como coach me encanta cuando hay preguntas. Bueno, bienvenidos en el día de hoy, mi querido Guido Pusone, Evelyn Silva, Lorena, en este espacio tan elemental y necesario. Bueno, fíjense que el libro realmente hace chispas para uno poder conectarse. Algunas chispas le habrán conectado también a ustedes en medio del proceso, porque aparte de esto, el libro fue escrito hace muchos años, pero está como en sangre viva. El libro, cuando uno lo lee, revive, como que renace en nosotros, en el cerebro, acumulando la necesidad de seguir cambiando y reemplazando algunos conceptos mentales que no nos han servido. Y lo que sí nos han servido, leyendo el libro, seguir poniéndolos en práctica, porque es como un músculo cuando uno hace ejercicio. Entonces hay que seguirlo poniendo en práctica. Una de las cosas que me encantó, bueno, me encantó todo, pero a medida que iba leyendo, iba subrayando, en el caso de, subrayé varias fases, pero esta me encantó, cuando él dice los cambios que hay, por lo menos en la época de ellos, el estado de la depresión en 1929. Hubo un cambio, pero de ahí, después de esa depresión de 1929, salieron grandes hallazgos, grandes filósofos, grandes escritores, grandes genios y grandes millonarios que aportaron para la humanidad y nosotros nos estamos beneficiando de dichos aportes. Por lo menos tenemos Thomas Edison, tenemos también eh, Henry Ford, y sí, porque sí, menos mal que Henry Ford se le ocurrió, porque si no todavía tuviéramos la era de los caballos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Los estados de conciencia, el soñador también. En esta parte quiero dar un, un parado acá, que me llamó mucho la atención. Tenemos que cuidarnos de las personas que les gusta robar los sueños. Robar sueños, quitar sueños o bajar sueños. Por eso es que es importante que usted tiene que saber a quién usted le va a contar sus sueños. Es importante también en el proceso uno tener un buen coach ético, con mucha ética. ¿Por qué hablo de ello? Un buen coach, un neurocoach, le puede acompañar en este caso para que el proceso usted lo descubra y ese deseo lo pueda mantener. Porque ha pasado con el tiempo que lamentablemente la persona, por no buscar un profesional, le cuenta sus sueños al vecino o a algún familiar. Pero hasta la Biblia dice, los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. ¿Y qué hace la misma familia? No le dice, pero ¿cómo te vas a atrever? Empiezan a quitar son robasueños en vez de apoyarlo. Usted dice, debe ser que me va a apoyar. Le quitan el sueño. Y si le ponen, como dice la Biblia, un poquito de levadura, fermenta toda la masa. Cuando ahí dice en las escrituras un poquito de levadura, fermenta toda la masa, eso quiere decir eso. Sus sueños son una semillita. Y la semilla hay que regarla con fe y con el deseo, manteniendo el deseo ardiente. Pero si usted le cuenta ese deseo ardiente a una mente pequeña, esa mente pequeña que no entiende ese deseo ardiente grande de usted, lamentablemente no le va a ayudar a regar esa semilla buena que puede llegar a ser una semilla como secuoya. ¿Cuánto mide hasta dónde puede llegar el árbol de secuoya? Más de 90 metros. Y su espesor del árbol de secuoya puede sacar más de 50 casas de 6 habitaciones, el espesor de madera de ese árbol. Se pierde la vista cuando uno empieza a ver el árbol de secuoya. ¿Y de qué tamaño es la semilla de secuoya? La semilla de secuoya es del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Qué tal si el sueño que usted tiene es una semilla de secuoya? ¿Qué tal si esa semillita usted se la comparte a una persona que lamentablemente ni siquiera tiene un jardín en su cerebro, no tiene ni siquiera tierra fértil
en ellos mismos, que se creen ellos mismos, y usted le comparte su semilla de secuoya. ¿Qué tal? Y esa persona, como no cree en sí misma, la persona no le va a regar esa semilla. Va a querer que usted no sueñe, que usted no plante esa semilla. Pero ¿qué tal si usted llega y dice, bueno, yo tengo fe en Dios y mantiene el deseo, y en vez de enfocarme en el cómo lo voy a hacer, se enfoca en el por qué y el para qué? Y ahí es donde está la fuente del agua, la fe. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, tiene que haber un proceso de espera, de paciencia. Y como dice aquí, esta parte que me gustó mucho, que lo tomé aquí en cuenta, aparte del deseo ardiente, dice, fuego, el fuego de la mente tiene que tener el fuego de la esperanza, la fe, la valentía y la tolerancia. Sí. Si usted posee estos tres estados mentales en un conocimiento de los principios descritos, todo lo demás se necesitará, vendrá usted cuando esté listo para ello. Tal cual. Entonces, bueno, ¿y a ustedes con qué se quedaron? ¿Qué aprendieron en el día de hoy? ¿Quién desea compartir sus experiencias de ese chispazo que dio esta lectura? Damos la palabra a nuestro querido Guido Pursone y luego a Evelyn Silva. Ah, bueno, Evelyn, primero las damas, Guido, o no, dale tú, porque Claro, tú claro. levantaste la mano primero. Vamos a... Evelina, la palabra. Evelyn, ah, ok, vamos a darle. Evelyn Silva, Guido, te cede el micrófono. Hola, feliz y bendecido día para todos. Gracias, Guido, qué caballeroso, qué honor. Gracias, gracias a la plataforma por permitirnos participar, a la excelente lectura de nuestra coach y gran amiga de Yixa Jones, a los participantes, Lorena, Guido, wow, qué privilegio. Qué privilegio todos los días poder compartir este espacio. Estoy algo motivada con algo bastante, con esta lectura de Napoleón Hill y también conducida por tu persona de Yixa. Estoy tratando hace ratito, durante la lectura, de escribir como para que no se me escape lo que, wow, voy engranando, ¿no? Pero ya tú conoces un poco mi rutina acá en mi casa. Pero bueno, allí va, avanzando. Me queda en el día de hoy en esta lectura que se resalta bastante el deseo. Y el deseo, para que pueda surgir, tiene que primero generarse en la mente a través del pensamiento. Caemos a la raíz y la base de lo que realmente debemos cuidar, estar atentos a través de ese estado de conciencia diario que tú muy bien, a mí en lo particular, me has ayudado a reforzar. Gracias, gracias, gracias. Entonces, esos pensamientos son los que realmente generan el deseo, y teniendo ese fin en mente, porque aquí lo que realmente el trasfondo, por lo menos lo que yo percibo, es la mente. Es lo que lleva a la materialización. Entonces, estando atenta, déjame anotar acá, muy atenta a que es algo que escuchamos a través del tiempo, es algo que he escuchado a través del tiempo, de que tus enemigos son los que están muy cerquita de ti. Es algo quizás un poquito duro de digerir, pero es una gran realidad. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos, que son los más inmediatos, debajo del techo donde uno concibe, de manera inconsciente, no lo hacen adrede. Es el subconsciente, de verdad, que hay un sauteo, hay un interrupción constante para cuando una persona está creciendo. Normalmente en la juventud se nota mucho eso,
Y el padre, ¿por qué lo hace? Pues, por ejemplo, en mi caso, cuando uno desarrolla ese sueño y ese deseo y de repente el joven dice, pero es que a mí lo que me gusta es cantar, muchacho al carrizo, pero bueno, chico, piensa en un empleo serio, gradúate primero, ten un título y después piensas en otra cosa, pero primero, ajá. Ese tipo de mensajes no lo están haciendo a propósito, sino con la ayuda de darle lo mejor a ese hijo, pero el desconocimiento, la ignorancia en el buen sentido de la palabra es lo que lleva a esa conclusión. También me llama poderosamente la atención y wow, cuando nombraste a Helen Keller, es una biografía que he leído varias veces. Ella es la creadora del sistema Braille para los ciegos. Las personas ciegas, mudas, sordas, como Beethoven, aún teniendo esa discapacidad física, cómo llegan a tan grandes logros y aportes a la humanidad tan significativos, tan trascendentales. Pues eso, a través del deseo. ¿Y dónde surge el deseo? En el pensamiento. Sí, sigue siendo nuestra mente la que debemos cuidar, entrenar y poner en acción. Muchísimas gracias. Sé que me falta algo, pero hasta aquí voy a llegar en el día de hoy. Feliz día. Gracias, mi querida Evelyn, por tan buen resumen y lo que caló en ti como chispazo. Y sí, es importante, es una responsabilidad de nosotros los padres observar los dones de nuestros hijos y según la inclinación que ellos tengan para dichos dones, reforzársela, porque ¿qué es mejor? ¿Tener una máquina humana o tener un hijo feliz? En este caso observé a mis hijos y me di cuenta que les gustaba cantar, actuar y reforcé dicha necesidad y dones. Y actualmente me dice, mamá, gracias, soy una persona feliz. De eso se trata, que se llegue a la felicidad, a la libertad interior. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. En este caso, Guido Pulsone, que sé que tiene que abrir su sala. Los micrófonos son tuyos, Guido. Bienvenido. Gracias Degizia, gracias Evelyn. Comentario favoloso también lo de Evelyn. Claro, esta lectura oro molido. Oro molido, sobre todo hemos visto, ¿no? Al final, personas que no creen en sí mismas os intentarán quitar vuestros sueños. Entonces esto es siempre importante saberlo. Y luego hemos visto muchas cosas, sobre todo que somos el arquitecto de nuestro destino. Mantengamos siempre un amor por dar servicio a la sociedad y claramente la base aquí es que todo aquello que la mente humana pueda conseguir se puede lograr con el deseo ardiente, decidido a alcanzarla, disperso a triunfar o morir, digamos. Entonces, con una perseverancia que no conoce fracaso. Y aquí da los 6 pasos, fíjese en su mente la cantidad exacta que quiera adquirir, determine con exactitud lo que se compromete a dar en cambio, establezca una fecha determinada, escriba enunciado claro y conciso y lea su declaración en voz alta 2 veces al día, viéndose ya poseyendo este logro. Y luego, una frase muy bonita que me ha gustado es, si no puedes ver grandes riquezas en su imaginación, nunca podrá verla en su cuenta bancaria. Entonces, el propósito al final es el conocimiento exacto de lo que uno quiere, que tiene que ser soñador y práctico, que pongan sus sueños en acción. Entonces, siempre tener mente abierta y esto permite soñar y seguir con fe y esperanza y paciencia también, claro que sí. Así que excelente, excelente lectura y vamos a gozar de este minuto por cerrar. Muchísimas gracias, mi querido Guido. Y bueno, nos vemos mañana en este mismo espacio, en esta maravillosa plataforma de TGU. Y bueno, a la misma hora por este mismo canal. Los esperamos para seguir esta maravillosa lectura. Piense y hágase rico. Bendiciones. Feliz martes.